Y estamos en la mesa junto a Hugo Schwemmer. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo Bueno, acá. me alegro. Pasando un poco el frío. Refrescó la mañana. Sí, el lunes Sí, nos agarró así, ¿viste? Cuando arranca la semana fría ya y cuesta. Es como que una vuelta más de pedaleada. Pero por supuesto estamos acá firmes los dos y te diría los tres, porque lo tenemos del otro lado del teléfono a Nahún Mirad, que bueno, te contamos siempre, él es docente de la Universidad de Villa María, es presidente de la Mutual Conexión y también secretario del IPES, y por supuesto está con nosotros cada lunes haciendo una columna y comentándonos diferente información. Buen día, Nahún. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto poder escucharlos. Buen día, Nahún, ¿cómo andás? El lunes pasado hicimos honor al Día de los Trabajadores y Trabajadoras, entonces no salimos en la columna, pero bueno, acá estamos como cada lunes. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Bien, estamos arrancando acá la semana, así que una semana que viene así con varias actividades, tenemos ahí varias reuniones y actividades con la Comisión de Género de FAMUCH, así que vamos a arrancar una semana que va a tener, por suerte, varias actividades. Bueno, muy bien. Y yo estoy acá en Córdoba, repasando un poquito algunos temas, estuve trabajando algunos temas que tienen que ver con la educación. Esta semana hay medidas de protesta de los docentes universitarios y además, bueno, ya en general el conflicto por el tema de los salarios no está resuelto. Hubo algunas novedades la semana pasada, pero bueno, cuando me den el ok empezamos con ese tema, que en realidad la columna de hoy tenía que ver con eso, tenía que ver con vincular un poco la economía, proyecto económico, con educación, con el proyecto educativo. Bueno, cuando usted quiera. Adelante nomás, ¿eh? Bueno, esta semana los docentes de todo el país arrancan una semana de protestas. En algunas universidades va a haber paro, algunos docentes van a hacer paro, pero en general se apuesta a que haya clases públicas, o sea que se explique un poquito cuál es el conflicto que se está viviendo, el conflicto general, el marco del conflicto general, para la semana que viene confluir ya así en algún día de paro. Pero esta cuestión no es aislada, por supuesto, tiene que ver con también docentes de la escuela media y primaria habían logrado, o solicitaban que el gobierno llame a paritarias nacionales. El gobierno, a diferencia de lo que había hecho el año pasado, quería que eso se hiciera por provincia, el gobierno nacional. No obstante, la justicia había fallado en favor de los docentes, diciendo que el gobierno nacional debería llamar a una paritaria nacional, que es lo que reivindican los docentes para hacer equivalentes, hacer más o menos que coincidan lo que paga cada provincia, porque si se llama provincia por provincia, hay provincias que ofrecieron desde el 3-4% de aumento, provincias que ofrecieron, como ustedes recordarán, San Luis, más del 20%. Entonces los docentes, para que no se generen situaciones de educación pagadas de una forma y educaciones provinciales pagadas de otra forma, educaciones de primera y de segunda, podemos forzar un poquito esta idea para graficarlo. Quieren que se llame, como era antes de la ley de educación de los 90, o la ley de provincialización de la educación y de la salud, etcétera, que se dio durante los 90, que se incorpore a un proyecto federal. La semana pasada habían logrado un recurso de amparo, que el recurso de amparo se oyera y la justicia lo considerara, y los docentes estaban con eso, y la semana pasada un fallo también no de cámara, sino de primera instancia, de un juzgado, suspendió transitoriamente el recurso de amparo, con lo cual el gobierno nacional podría hoy no llamar a esta paritaria que la justicia misma le había ordenado que lo llame, con lo cual tiene que ir a una segunda instancia, a una cámara ya para resolver este tema. El tema es que está trabado. La situación no tiene que ver estrictamente, o va más allá, mejor dicho, que una situación netamente de reivindicación laboral, que por supuesto es importante, pero se enmarca en una situación global más importante, que interesa a otros temas, y tiene que ver con que el gobierno nacional busca ampliar las áreas donde la inversión privada
gane terreno a actividades que realiza o que realizaba el Estado en general, entre ellas la educación, y esto está en el marco a su vez de un modelo global o de una ola global de privatización en el sector educativo que en América Latina, ya vamos a ver cuando avancemos un poquito en la charla, tiene un especial foco, un especial interés. En el año 1955, o sea, ya hace 70 años, Friedman, Milton Friedman, el ideólogo y fuerte impulsor de lo que se conoce como el liberalismo económico, argumentaba que el Estado no debía manejar las escuelas por la incapacidad que tenía de innovación, etcétera, el Estado, sino que proponía en todo caso que el Estado pagase una renta o un subsidio a todas las personas para que las personas eligieran las escuelas privadas. Y esto en el año 2011, acá en Argentina, no deja de ser paradójico, aparece en un Twitter nada más ni nada menos que por un funcionario de la ciudad de Buenos Aires, de Mauricio Macri, el intendente Mauricio Macri en aquel momento, que era Carlos Pirovano, que dijo: y si asumimos que la educación pública está muerta y con esta plata pagamos a los chicos una escuela privada. O sea, la lógica esa privatista ya estaba desde ahí. Y a nivel global lo que está pasando es que es un negocio de más de 5 billones de dólares anuales la educación, estamos hablando de 5 millones de millones, y que es una de las áreas que en la revolución conservadora que hubo durante los 80 en todo el mundo, quedó postergada en cuanto al avance privatizador. Recordemos que en todo el mundo, acá en Argentina lo vivimos en los 90, pero en todo el mundo se avanzó en la privatización de las telecomunicaciones, se avanzó en la privatización del transporte, tanto de carga como el transporte internacional, se avanzó en la privatización de la salud, etcétera, y la educación de alguna forma conservaba un espacio estatal grande en todo el mundo, pero bueno, ahora se avanza y se va por eso. Fundamentalmente de la mano de las telecomunicaciones. El sector financiero de telecomunicaciones es el que más está invirtiendo en educación, trabajando con las mismas empresas como Google, Microsoft, etcétera, se han ido metiendo en el tema educativo muy fuerte, incluso con lo que es educación a distancia. Y bueno, y eso está introduciéndose con fuerza en los últimos meses, en Argentina en especial y en América Latina en general. Aun cuando la educación privada, y es esta parte de la reflexión que queremos hacer, pudiese funcionar como complementaria a la impulsada por los estados, a los fines de ampliar y fortalecer cuestiones específicas, esta embestida privatizadora de la educación, más que complementar, está buscando reemplazar. Y fundamentalmente estados que dejan espacios o áreas de interés o áreas de derecho, de garantía de derecho a empresas privadas, ocurre esto, que son la idea de negocio empieza a sustituir la idea de derecho. En Brasil el gobierno de Temer, que reemplazó al gobierno de Dilma, ustedes recordarán con el impeachment, que al final se comprobó de que no había cargo suficiente para desplazar a Dilma, tomó decisiones drásticas el año pasado y este año con respecto a la educación. La educación de Brasil le dedicaba cerca del 7% del PBI, lo redujo al 3,2% para este año. O sea, redujo al 50% el gasto en ciencia educativa. Y aprobó una ley que el año pasado implicó un montón de protestas en la calle por parte de los docentes, una ley que permite al Estado tercerizar sin restricciones la educación pública hacia el sector privado, permite tercerizar. La Universidad Autónoma de Barcelona publicó hace unos 15 días un artículo interesante para ver, que dice que en Uruguay, por ejemplo, hay un clima propicio para ir hacia la privatización de la educación con determinadas medidas que fue tomando el gobierno en los últimos tiempos. Y bueno, avancemos hacia Argentina. El monto destinado a la educación y cultura para el 2017 a nivel nacional fue del 6,78% del PBI. En el año 2016, el año anterior, el año pasado, ese porcentaje fue del 7,16%, o sea, se redujo, se va reduciendo, se empezó a reducir, no a niveles drásticos como el de Brasil, pero se empezó a reducir la inversión estatal en educación y cultura. Por otro lado, América Latina en general es la zona del mundo donde más ha avanzado la educación privada en los últimos 20, 30 años.
hay un informe más que interesante que recomiendo a los oyentes, en este caso, que lo busquen en internet, o se lo vamos a pasar para que ustedes lo puedan distribuir, que se llama La privatización educativa en América Latina, una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias, que es un trabajo que publica hace 10 días, 15 días también, al igual que el otro trabajo que mencionábamos, la Internacional de la Educación, IE, que es una federación mundial de sindicatos que representa 32 millones de trabajadoras y trabajadores de todo el mundo. Argentina, después de alcanzar entre la década del 40 y el 50 la menor tasa de escolarización privada en su historia, que fue alrededor del 7%, antes de eso eran muy fuertes los colegios privados católicos o los colegios privados vinculados a la religión. En el año entre el 40 y el 50, en esa década, fue la tasa más baja, precisamente por presencia estatal. A partir de ese momento empezó a subir y entre el año 1950 y el 2015 llegó a un 30% actual de sector privado en el tema educativo. Y precisamente desde la organización esta que mencionábamos, la Federación esta Global de Sindicatos, Mundial de Sindicatos, lo que sostienen es que el mundo vive una crisis democrática y que los maestros son perseguidos por las autoridades porque saben que los sindicatos docentes son un pilar de la democracia, de la defensa de la democracia, y responden fuerte, son de los espacios que responden más fuerte hacia los intentos privatizadores, ya no solo de la educación, sino en general, por esta visión que hay desde de los derechos, ¿no? De la educación, la salud, del espacio público, la defensa que hacen los docentes del espacio público. Y concluye, no se puede privatizar un derecho, y dice algo que ya lo sabemos, lo vivimos en los 90, y bueno, y ahora se puede visualizar, que es que para que se reemplace el espacio público por un espacio de negocios, primero hay que deslegitimar el espacio público, y es lo que está pasando en el sistema educativo. Necesita un círculo vicioso que incluye el desprestigio de los docentes y de la educación pública. Para ir finalizando, la propia prueba esta que largó el Gobierno Nacional el año pasado, Aprender 2016, que lo llevó al presidente Macri cuando presentó los resultados hace no mucho tiempo, decir que hay gente que tiene que caer, y con esa palabra, caer en la escuela pública. Es interesante leerlo completo al informe porque señala una cosa que ya lo sabemos y que a lo mejor sería una cosa que a lo mejor el gobierno no lo tuvo demasiado en cuenta cuando tuvo que hacer el informe. Me parece que más que nada se mantuvo oculto el tema, o se mantuvo sin demasiada exposición porque permite otra lectura, pero está en el mismo informe Aprender, en la misma prueba que impulsa el Gobierno Nacional, que dice que cuando aumenta el nivel socioeconómico de los alumnos, aumenta el porcentaje de alumnos que asisten a las escuelas del sector privado. O sea que aún si aceptásemos, cosa que está desmentida incluso por docentes, por los sindicatos docentes de las escuelas privadas, pero si aceptásemos que las escuelas privadas rinden mejor que las escuelas públicas, el hecho de que haya gente en las escuelas privadas que rinden mejor, implica que hay gente que tiene más poder socioeconómico. O sea que no es que tienen que caer, en realidad la misma concentración económica que hay, o peor, o puesto de otra forma, la misma pobreza hace que se distribuyan de acuerdo al poder adquisitivo en escuelas privadas y en escuelas públicas, cuestión que entonces no tiene que ver con el rendimiento como una lógica propia de la escuela privada, sino que las personas que no tienen que preocuparse por trabajar, por vestirse, por trasladarse todos los días o por comer directamente, tienen más tiempo de dedicarle a la educación y a desarrollar el conocimiento. Precisamente sobre este tema, Alieto Guadani, que es director del Centro de Estudios de Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, una persona que conoce mucho del tema educativo, dice que mientras el nivel de conocimiento de nuestros niños y adolescentes dependa del dinero que tengan sus padres, nos alejaremos cada vez más de un país no solo con justicia social, sino con un crecimiento económico sostenido. La idea es esta, para cerrar la columna. Tenemos que lograr una educación, un espacio de educación público que pueda convivir en algunos aspectos con la actividad privada, pero no pensando en que la educación, o no centrándonos en que la educación es un negocio, sino que fundamentalmente es un derecho, y que en todo caso la
el sector privado, ya sea con o sin fines de lucro, deberá complementar una mirada estratégica sobre un tema que es trascendente fundamentalmente para un mundo que está cambiando a las velocidades que está cambiando el contexto en el que vivimos. Esa es la columna. Bueno, completísima la columna, Nahum, la verdad. Uno quisiera sorprenderse con estas cosas que vos contás, pero la verdad es que estamos tan acostumbrados o ya nos estamos metiendo tanto en estas noticias que creería que ya nada nos empieza a sorprender de esta gente. O de esta opinión política, o de esta línea que tiene, ¿no? el actual gobierno. Nahum, ahí me parece que el no llamado a paritaria nacional, y vos sabés que la paritaria nacional tenía como objetivo fijar un piso mínimo de salario para que aquellas provincias que por ahí las organizaciones gremiales o que tienen menos posibilidades de plantear un salario más alto, tuvieran como mínimo un piso de salario mínimo que, bueno, te garantizaba la equidad y la justicia con respecto a lo salarial. El no, me parece, no llamar a la paritaria nacional tiene un trasfondo mucho más fuerte que solamente la equidad en los salarios, porque vos sabés que ahí se va a ir degradando todo el sistema educativo en algunas provincias, las más pobres, como sufríamos en los 90, ¿no? Que tenías provincias con enormes salarios o con salarios con una enorme diferencia con otras provincias, me parece, y todo el deterioro que llevaba, acarreaba esto, la falta de atención en los comedores, en el mantenimiento de escuelas y bueno, y todo lo que vos decís, que en definitiva me parece que esto es a empezar a abrir la brecha hacia el descrédito de los docentes de la escuela pública y bueno, y darle paso a la parte privada. Sí, es tal cual lo que vos decís. De alguna forma recupera esa iniciativa de los 90 que tenía que ver con la descentralización. En realidad más que descentralización era desconcentración, se desconcentra el gasto, porque en realidad no se descentraliza, porque no hay capacidad en los distintos lugares de tener su propia planificación. O sea, para descentralizar hay que descentralizar la planificación y la capacidad de toma de decisiones. Y acá lo que sucedía en realidad era un desentendimiento del Estado Nacional y terminaron haciendo cargo hasta los municipios. La cuestión es la siguiente, que eso implica renunciar a un proyecto nacional en este caso de educación, que tendría que tener una mirada estratégica, tendría que tener una mirada de conjunto, no solo para garantizar derechos, sino precisamente para definir perfiles productivos, perfiles de crecimiento e inclusión general de toda la población. Y además el tema de la paritaria segmentada lleva a otra cosa, que también lo mencionás vos, pero es un dato que a lo mejor le agrega elementos a esta cuestión que vos mencionás, Hugo, que a partir de la paritaria del salario se definen también otros ítems que tienen que ver con material educativo. O sea, no es cuando se discute paritaria, aunque se discutan salario, después todos los otros, el resto de los componentes de la inversión educativa, no del gasto, porque empieza a entrar estos criterios, esto lo digo como un paréntesis, empiezan a entrar los criterios econométricos y de negocio y le llamamos gasto, una cuestión que es inversión. La inversión educativa utiliza como parámetros los salarios para definir otros ítems que tienen que ver material pedagógico, que tiene que ver otros componentes que hacen y que complementan la actividad de los trabajadores y trabajadoras de la educación. O sea que al no discutir una paritaria nacional también se pierde la referencia ya no solo, repetimos, de los salarios, sino que se pierde la referencia en general de la inversión educativa. Sí, me parece, Nahum, que también con la posibilidad de abrir la puerta a la privatización, vos lo que terminás consolidando es un modelo económico, ideológico de escuelas de primera y escuelas de segunda, porque si vos dejás liberado a que la escuela va a estar en manos de los aportes que puedan hacer las familias, vas a tener aquellas escuelas ubicadas en barrios pobres, donde la familia obviamente que el aporte va a ser mucho menor, y bueno, tendrás un tipo de educación, y en aquellas escuelas donde estén ubicadas en barrios de mayor ingreso, y donde los padres puedan hacer un aporte mayor, bueno, tendrás otro tipo de educación. Me parece que consolida un modelo económico e ideológico que este gobierno cada vez deja más claro, digamos. Sí, claro, y además se acentúan las diferencias, porque no olvidemos que la educación después es lo que permite posibilidades de inclusión en determinadas áreas de la actividad social, productiva, etcétera. Entonces, si uno ya arranca
desde el vamos desequilibrado o arrancamos con esos desequilibrios, gente que puede acceder a determinados niveles de conocimiento y gente que no puede, eso después se reproduce y aún más se exacerba a lo largo de la vida de las personas. Totalmente. Cuando piensa en términos físicos, ve que un ángulo, un grado, 2 grados que se desvía un ángulo en su arranque, después al correr del tiempo, o sea que la educación es un elemento que multiplica aún más la brecha y la diferencia social. Creo que en alguna de las charlas o de las columnas hablábamos de la diferencia entre los que más percibían, cómo se había ido profundizando fundamentalmente en estos últimos años, lo que el decil más rico o que más percibía de la Argentina, cuánto se iba separando del decil que menos percibía, o sea, la brecha esta económica. Bueno, la educación es un elemento multiplicador de esa brecha. Entonces, aún aceptando de que pueda haber espacios privados, no nos olvidemos, por ejemplo, nosotros trabajamos en el ámbito de la economía solidaria, hay escuelas cooperativas, escuelas mutuales, incluso hay institutos superiores que están gestionados por este tipo de organizaciones sin fines de lucro, que son del ámbito privado. O sea, podemos pensar en un sistema complementario privado. La clave acá es que lo central no sea el negocio de la educación, que no se vea la educación como un negocio, sino que se vea en todo caso como una garantización de derechos, y el sistema privado como un sistema en todo caso complementario a esa mirada estratégica de inclusión social y un plan global de proyecto de país. Cuando eso se empieza a romper y se empieza a reemplazar por la actividad privada de tipo lucrativa, donde ve la educación como derecho, la educación como negocio, se empieza a reemplazar la noción de derecho y de proyecto estratégico nacional por una noción casi de empresas que prestan servicios educativos. Sí. Más allá de la discusión entre privado y público, me parece que la discusión pasa por ver si es un negocio o es un derecho. Sí, me parece que el Estado no puede deslindarse de la responsabilidad de garantizar la escuela pública a aquellos sectores que necesitan de la escuela pública, teniendo en cuenta la historia de la escuela pública nuestra, que siempre fue igualitaria y que fue movilizadora socialmente, digamos. Si vos, los sectores más postergados, ¿cómo podías movilizarlos socialmente? Y bueno, a través del estudio, a través del conocimiento, y que la herramienta era la escuela pública. Si vos le sacás esta herramienta a los sectores más postergados, bueno, lo estás postergando, como bien vos decías, que por el largo de su vida vengan con condicionamientos distintos a lo que puede tener otro sector de la sociedad. Así es. Entonces, es un poco esa la idea, que no es solo, a lo mejor la gente que mira, que va siguiendo el tema educativo, se piensa que es solamente una cuestión, o en general se tiende a ver que es solo una cuestión de reivindicación salarial, que también tiene que ver con eso, pero hay un tema acá más profundo, que es este avance privatista, este avance de ir como el espacio donde se pueden desarrollar negocios por el tema educativo, ¿no? Sí, Naúl, me parece que tocaste también el tema de las organizaciones gremiales, y vos sabés que las organizaciones gremiales docentes son las organizaciones que más credibilidad tienen en la sociedad. Claro. Así que, digo, donde se plantan las organizaciones docentes generalmente tienen un apoyo muy fuerte de la sociedad, porque bueno, son los mismos docentes que están en contacto con sus hijos y tienen un apoyo social importante. Así que el ataque no solo va a ir a la escuela pública, sino fundamentalmente a sus representantes gremiales que tienen un alto credibilidad en la sociedad, digamos. Así que me parece que el ataque va a ir, creo que Baradel lo sufrió claramente, claro. Solamente por defender los derechos de los docentes, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. La represión que hubo en la carpa, no nos olvidemos que Bullrich en La Pampa dijo no hace mucho tiempo que era una nueva campaña del desierto el tema de la educación. Exactamente. O Macri diciendo, como decíamos en la columna, hay gente que tiene no le queda otra que caer en la escuela pública. Sí, totalmente. Bueno, amigo, no sé si tiene algo más. No, me parece que hemos hablado. Bueno, agradecerte, Naúl, seguramente nos estaremos encontrando el próximo lunes. Bueno, un fuerte abrazo y gracias como siempre. Bueno, buena semana para vos. Adiós.
Ahí pasaba entonces la palabra de Nahón Mirada, a quien nosotros le agradecemos obviamente porque siempre son completísimos los informes que nos Tema brinda. importantísimo, ¿no? Y claro, eso, que siempre son temas que dan para hablar como en esta ocasión, ¿viste? Que por más que uno, como yo decía cuando terminaba por ahí, que uno quiera sorprenderse y cada vez le sorprende menos esto. Sí, yo como reflexión, Leandro, me parece Sí. que la sociedad va a tener que empezar a prestar un poco más atención Sí. a algunos temas y involucrarse un poco más, porque si no se le pone freno a algunas medidas del gobierno nacional y nosotros nos acostumbramos a convivir con eso, nos van a ir, como quien dice, por todo, digamos, porque esto que pasó, por ejemplo, con el 2x1, y que de pronto, bueno, los genocidas pueden caminar como cualquier persona no común, después de haber cometido delitos horribles de lesa humanidad. Un condenado de lesa humanidad no puede salir 2x1. Y que la sociedad se acostumbre a esto y que lo banalice, me parece que es muy peligroso. Exactamente. Y si eso se banaliza y eso pasa, lo más probable es que vayan por otros derechos, digamos. Bueno, como ahora, lo que decía Nahú, por la escuela pública, por la salud pública. Bueno, ahí están echando directores de hospitales que no responden al gobierno, como el del Garrahan. Bueno, me parece que hay algunas medidas que la sociedad argentina le tiene que empezar a prestar un poquito más atención, porque bueno, van a terminar afectando a gran parte de los argentinos, como ya han afectado muchas de las medidas. Entonces, pero hay algunas que son como pruebas bisagra, digamos. Si pasa eso, pasa lo demás. Detrás vienen un montón de medidas más. Exacto. Y es por eso que hay cosas en las que no se puede no involucrar. Y en esto la escuela pública me parece que no hay duda que hay que defenderla, porque es la única posibilidad que los sectores medios y más postergados económicamente, nuestros hijos puedan acceder a tener mejores condiciones, mejores trabajos, mejor vida, mejores salarios. Y la única que te brinda esa posibilidad es la escuela pública a través del conocimiento. Si le sacás la escuela pública, en realidad le estás sacando la única herramienta que tienen los sectores más postergados de acceder a mejores condiciones de vida. Así que me parece que eso no hay que tener ni media duda, que hay que defenderlo a rajatabla para que el Estado Nacional y los Estados provinciales se sigan haciendo cargo y le sigan brindando esa posibilidad a miles de argentinos que de otra manera no lo pudieran acceder. Tal cual. Te doy un buen consejo. No te alejes demasiado. Ya estamos nuevamente con vos.